soy el doctor Alberto Ollero, trabajo en el Centro Médico Quirúrgico Concheiro, aquí en Vigo, y soy experto en superficie ocular y ojo seco, y hoy os voy a hablar pues, un rato sobre el ojo seco y daros mi opinión al respecto. Bueno, actualmente la enfermedad de ojo seco es una enfermedad tremendamente prevalente, es en concreto la enfermedad más frecuente en las consultas de oftalmología, por encima de la miopía, de las cataratas, y cada vez tenemos, pues gracias a los avances en los descubrimientos y la tecnología, nuevos productos para tratar esta enfermedad tan incidente, tan prevalente y que afecta tanto a la calidad de vida de los pacientes. Tenemos, por supuesto, tratamientos de primera línea, que serían las lágrimas, los geles, medidas posturales, higiénico-posturales, de educación, limpieza de párpados, pero además tenemos un montón de productos nuevos que incluyen pues, desde tratamientos antiinflamatorios, tratamientos con tapones lagrimales e incluso omega 3, que es un tratamiento del que hablaremos en las siguientes preguntas, luz pulsada, es decir, sueroautólogo, plasma rico en factores de crecimiento. Bueno, podríamos estar hablando durante muchos minutos sobre la cantidad de tratamientos que hacen que esta patología, que es, repito, tan prevalente y que afecta tanto a la calidad de vida de la gente, tenga, gracias a Dios, en estos momentos, soluciones para tratar de que esta patología, que repito es crónica, pero que puede ser progresiva, podamos tratarla, mejorar la calidad de vida del paciente y evitar que progrese y que un ojo seco leve se transforme en un ojo seco moderado o grave. Bueno, la miel de manuka, parafraseando al profesor Benítez del Castillo, es un remedio ancestral para una enfermedad actual. La miel de manuka es una miel que se extrae de un determinado tipo de arbustos en Nueva Zelanda y en Australia y que tiene unas características que la diferencian de la miel normal. La miel normal, como todas las mieles, tiene una capacidad antibacteriana y antiinflamatoria, que es demostrada a través de los siglos porque se usaba antes de la era antibiótica, se usaba la miel como tratamiento contra las infecciones. La miel de manuka además tiene en su composición una cosa que se llama, un compuesto que se llama metilglioxal, que le añade una capacidad bactericida y antiinflamatoria superior a la miel normal. La miel, todos sabemos que uno puede dejar un bote de miel en una alacena y volver a los 5 o 6 años y esa miel va a estar para consumir. ¿Por qué? Porque es imposible que haya crecimiento bacteriano en un medio tan lleno de glucosa y con un pH tan ácido. Pues además en la miel de manuka añadimos el metilglioxal y le aporta capacidades antibacterianas y antiinflamatorias, que seguramente desarrollaremos en las siguientes preguntas. Por lo tanto, es un arma nueva, ese remedio ancestral para una enfermedad actual que tenemos ahora para poder utilizar y añadir a nuestro portfolio de tratamientos para la enfermedad de ojo seco. Yo suelo asociar los dos tratamientos que me estás preguntando, Optimel gotas y Optimel gel. Tiene un pequeño problema de tolerancia porque al ser un pH ácido puede picar al instilarlo, como muchas otras gotas. Entonces eso hay que decírselo al paciente y una vez que el paciente sabe que eso le va a picar en el momento de instilarlo, lo normal es que lo tolere bien. La acción combinada y sinérgica de las gotas durante el día y el gel durante la noche actúa con mucha mayor eficacia que solo las gotas. Yo además actualmente, por ejemplo, le aplico gel de manuka al hacer la IPL, tras aplicar la luz pulsada intensa para tratar el ojo seco, le añado con un bastoncillo un poco de gel de miel de manuka en el borde palpebral y funciona muy bien, por esa capacidad, repito, antiinflamatoria. Además, la miel tiene un pH ácido y es curioso que con la edad la piel va transformando su pH y se va haciendo más alcalino, es decir, cuanto más viejos nos hacemos, más alcalina se hace la piel y menos resistente a la contaminación bacteriana, a la proliferación bacteriana que ocurre a veces en la flora microbiana de los párpados y de la conjuntiva. Por lo tanto, yo creo que si se puede y el paciente tolera, yo utilizo las dos cosas, el colirio de miel de manuka y el gel de miel de manuka por las noches. Bueno, el antifaz de hidrocalor del que estamos hablando proporciona efectivamente un calor húmedo y eso se gestiona a través del relleno mineral que retiene calor y humedad y que al calentarlo en el microondas, que lo hacemos habitualmente durante 20 segundos a 800 vatios de potencia, se libera ese calor y esa humedad y eso respecto al calor seco penetra y llega mucho más al interior de las glándulas de meibomium y lo que hace es intentar que ese
punto de fusión tan alto que tiene el sebo meibomiano baje un poquito, y eso permite que la expresividad, que la salida de ese sebo meibomiano sea más fácil, tanto si aplicamos masaje como si aplicamos pinzas de expresión. Eso permite, repito, que se diluya un poquito y sea más fácil de expresar el sebo meibomiano, y por lo tanto que mejore la funcionalidad de las glándulas de meibomio y por lo tanto la enfermedad de ojo seco asociado a ese tipo de disfunción de glándulas de meibomio. Pero también tienen la opción de ponerlo en el congelador y poderlo utilizar con frío. ¿Y el frío para qué nos vendría bien? En este caso no para chalaciones, orzuelos ni blefaritis, pero sí para componentes alérgicos, perioculares, o incluso cuando tenemos esos días con los ojos al final del día con la vista cansada, pues para aplicar ese frío que tiene ese efecto descongestionante y vasoconstrictor y que nos mejora el aspecto de la mirada, que muchas veces es muy importante a día de hoy, que todo es visual, y tener un buen aspecto nos puede suponer pues una mejora incluso a nivel laboral o de relación social. Entonces tiene esa capacidad o esa dualidad de poder utilizarlo como calor para ojo seco de tipo evaporativo, pero también para componente alérgico, incluso migrañas o cefaleas, como frío. Pues ante la pregunta de si es suficiente el omega 3 que consumimos a diario con la dieta, la respuesta es no. Actualmente la relación entre el omega 6, que son los ácidos grasos proinflamatorios, los que provocan vasoconstricción, agregación plaquetaria e inflamación, es decir, son proinflamatorios, pues la dieta es muy rica en omega 3 respecto a los en omega 6 respecto a los omega 3. Los omega 6 y los omega 3 son ácidos grasos que compiten por los mismos enzimas para producir prostaglandinas y los eicosanoides. Si consumimos poco omega 3 vamos a estar, por decirlo de alguna manera, inflamados. ¿Y cómo podemos aumentar la ratio a favor de los omega 3 en contra de los proinflamatorios omega 6? Pues consumiendo mucho pescado, mucho marisco, y eso actualmente no lo hacemos. Realmente con la dieta solo no llega, y además tendríamos algún problema en la dieta si implementamos pescados grandes, como comentaré a continuación. Lo ideal es hacerlo a través de la suplementación, y lo importante en este caso no es consumir omega 3 genérico, sino el omega 3 adecuado y el mejor omega 3 para tratar este componente inflamatorio. No todos los omega 3 son iguales, no sé si luego desarrollaremos esto más adelante, pero los omega 3 pueden provenir de pescados grandes, que es lo habitual. Cuando uno compra el omega 3, digamos, con un precio muy económico habitualmente, pues a un parafarmacia o por internet, lo que suele ser es un packaging muy bonito, pero si luego uno va a mirar, el producto suele ser de atún. Y el atún es un pescado grande que pesa pues entre 220 y 250 kilos. Es un pescado además que en la cadena alimentaria está en la cima, es decir, come peces grandes, medianos, y aún encima vive muchos años. Un atún puede vivir 30 años. Y eso hace que acumule muchísimo mercurio, y el mercurio, que proviene pues de los volcanes, pero también de las industrias, se diluye, y los peces grandes y que viven muchos años lo van acumulando en su capa grasa. Si consumimos, por ejemplo, mucho atún, pez espada, emperadores de pescados grandes, lo que estamos es acumulando mucho mercurio, y el mercurio produce una enfermedad que se llama la hidrargiria. En España, concretamente, tenemos más cantidad de mercurio que otros países porque consumimos más pescado. Por lo tanto, no se debe consumir pescado de ese tipo grande como mucho una vez a la semana, y no lo deben consumir mujeres embarazadas, por supuesto, ni los niños, porque la hidrargiria es una enfermedad de acumulación de mercurio que bueno, puede ocurrir si uno come mucho pescado con dioxinas, bifenilos policlorados y, por ejemplo, el mercurio. La hidrargiria pues causa problemas neurológicos, renales y pulmonares, y era muy frecuente, por ejemplo, en España, en las minas de Almadén y Ciudad Real. Todos los mineros que trabajaban allí extrayendo el mercurio, que era la mina más grande del mundo, tenían hidrargiria. Por ejemplo, los protésicos dentales que hacían amalgamas con oro y con mercurio también tenían hidrargiria, y también los sombrereros que lo utilizaban para curtir esas pieles, que por cierto, en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco tenía hidrargiria por consumo de mercurio a través de su profesión. Hoy en las profesiones ya no se da eso porque están controladas, ni en la minería, ni en la sastrería, ni en nada, pero sí que es cierto que el consumo debe evitarse. De hecho, en el año 50, en Minamata, en la bahía de Minamata, en Japón, hubo un vertido de mercurio y una contaminación, y murió muchísima gente, y a partir de eso fue un protocolo. Bueno, no vamos a entrar en eso. En todo caso, que es ideal
Esto viene a cuento de que los omega 3 vengan o procedan de pescados pequeños que vivan poco. Y en este caso, el omega 3 del que estamos hablando, Solana omega 3, proviene de un pescado que es el abadejo, que es un pescado pequeño que mide como máximo 130 centímetros, pesa unos 11 kilos, comparado con lo que hablábamos antes del atún, es una barbaridad, y vive poco tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, los pescados que se pescan en aguas frías, en este caso el abadejo que utiliza Solana omega 3 es salvaje, pescado en Alaska, tiene más cantidad de omega 3 en aguas frías que en aguas calientes, como el Mediterráneo, y menos contaminantes. Y eso es importante. Además, los omega 3, porque claro, uno cuando compra omega 3 piensa que compra omega 3 porque ponga omega 3, y no tiene nada que ver el omega 3 que se compra aquí que el omega 3 certificado de otro sitio, con este componente que voy a citar yo, debe ser en forma de triglicérido. ¿Por qué? Porque es la forma en la que lo tomamos del pescado, por lo tanto debe ser en forma de triglicérido, porque muchos laboratorios lo que hacen es, para abaratar costes, utilizar ácidos grasos o ésteres etíricos. Esas formas se tienen que metabolizar en el interior del organismo en triglicéridos, que es lo que se va a absorber. Y eso es lo que genera que la forma en triglicéridos tenga muchísima mayor biodisponibilidad. Y ya no solo eso, sino que muchas veces cuando se toma en forma de ácidos grasos libres o de ésteres etíricos sienta mal. Entonces tienes al típico paciente que dice, mire, yo omega 3 no voy a tomar porque me sientan fatal. Le sienta fatal porque aunque ponga omega 3, no todos los omega 3 son iguales. Por lo tanto, es muy importante saber qué omega 3 estamos tomando, que sea en forma de triglicéridos, en este caso Solana omega 3 lo es, que provenga de un pescado pequeño, con una vida corta, para evitar que acumule mercurio, dioxinas, bifenilos policlorados, en fin, que no solo es consumir omega 3, que sí que hay muchos estudios que hacen y que dicen, que nos certifican que mejora la enfermedad de ojo seco y otras muchas cosas, porque el DHA, por ejemplo, la gente no sabe que el 60% del cerebro es grasa y de ese 60% un 25% es DHA, y la retina, por ejemplo, es el tejido del organismo que más DHA tiene. Entonces, en ese sentido, sí, el omega 3 sí que es muy importante, sí que es muy útil en la enfermedad de ojo seco y en otras muchas cosas, pero hay que saber qué omega 3 consumimos, de dónde viene, de dónde procede, de qué tipo de pescado y que sea en forma de triglicérido. Sí, la composición es muy adecuada porque tiene DHA y EPA, que esos son los omega 3. Hay 3 omega 3 esenciales, el ALA, el DHA y el EPA. Realmente los que son esenciales y que el cuerpo humano no produce es el DHA y el EPA, tiene la relación adecuada de los dos ácidos grasos, el DHA y el EPA. Y además aporta omega 7. El omega 7 es un ácido graso que protege la piel y las mucosas, entre otras cosas. También mejora la resistencia a la insulina, hace alguna cosa más, pero estamos hablando aquí de superficie ocular y ojo seco, y por lo tanto ahí nos viene bien en el tema de protección de piel y mucosas. La luteína es un pigmento que se desgasta mucho con el uso de la función visual, y la vitamina D realmente está mal llamada vitamina D. La vitamina D realmente es una hormona y actúa como tal, y tiene cientos de funciones, y entre ellas la función antioxidante, y sabemos que en el tema de la disfunción de glándulas de Bibomio y en el ojo seco hay un aumento del componente oxidativo, por lo tanto también nos mejora ese componente. Entonces la suma de todo eso, de DHA, de EPA, de luteína, de vitamina D, hace que esa sinergia mejore mucho la efectividad de Solana omega 3 en este caso. Ante la pregunta de si es útil combinar el omega 3 y el antifaz, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque por un lado aplicamos todas las bondades que acabo de citar del omega 3, y por otro lado el calor también hace que todo eso que estamos mejorando en la función de la glándula de Bibomio permita que se active la glándula de Bibomio con el calor. Yo muchas veces, cada uno tiene su truco, yo lo que hago es mandarle al paciente consumir a diario omega 3, se puede tomar sine die, sobre todo teniendo en cuenta la falta de toxicidad, la falta de mercurio, todo lo que habíamos hablado antes, y la tolerabilidad de los triglicéridos y la biodisponibilidad. Y sin embargo el antifaz se lo aconsejo 2-3 veces por semana. ¿Por qué? Pues básicamente por un tema de fidelización al tratamiento. Muchas veces veo que si al paciente se lo mando a hacer todos los días, no lo hace. Entonces prefiero darle poca cantidad para que lo haga bien, y que sí que el omega 3 lo consuma diario. Entonces mi protocolo es, salvo periodos iniciales de cuando la blefaritis es muy activa, que sí que se lo mando a hacer a diario, es el antifaz 2-3 veces a la semana para que lo haga, y el omega 3 a diario.
Bueno, la posología que yo utilizo en mis pacientes te voy a decir la que uso personal. Todos tenemos nuestra posología personal. Yo a los pacientes les recomiendo que tome los 2 comprimidos de Solana Omega 3 a diario. No hago ningún descenso ni ninguna parada. ¿Por qué? Porque realmente los omega 3, salvo que el paciente varíe sustancialmente su dieta, es decir, si el paciente se pone de repente a consumir pescado pequeño, sardinas, caballa, boquerones, como si no hubiese un mañana, realmente podría parar de tomar omega 3 durante una temporada. Pero habitualmente el paciente no lo va a hacer, o por el coste, o porque le sienta mal. Que por cierto, y lo añado como anécdota, si uno consume mucho omega 3 y en el contexto de una dieta mediterránea, para que no salga esto fuera de contexto, toma vino con la comida, repito, en el contexto de un consumo moderado dentro de una dieta mediterránea, el vino actúa como antioxidante y evita que el omega 3 se oxide al pasar por el tracto digestivo. Pero pongo 2 rayas debajo de lo de consumo moderado en el contexto de la dieta mediterránea. Pues bien, volviendo a lo de antes, el omega 3 yo aconsejo el consumo diario. ¿Y por qué? Porque salvo que, repito, el paciente cambie drásticamente de dieta, va a seguir comiendo lo mismo, por lo tanto va a tener un déficit de omega 3 y una prevalencia de omega 6, y como decíamos al principio, compiten por el mismo sistema enzimático. Por lo tanto, si tú le das omega 3 al paciente y compite con los omega 6, desplaza los omega 6 en la producción de prostaglandinas e icosanoides. Y el consumo yo aconsejo hacerlo sine die, es decir, que no pare. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que los esquimales, que consumen muchísimo omega 3 en su dieta y por eso, entre otras cosas, tienen mucho menos riesgo cardiovascular que el resto de la población, no dejan de tomar su dieta de por vida y siguen tomando omega 3, porque toman mucho pescado azul de aguas frías, muy rico en omega 3, y esa dieta la hacen toda su vida. Pues el consumo de omega 3 yo lo aconsejo toda su vida. Algún pequeño truco que yo añado, por ejemplo, a lo mejor al paciente le digo que tome omega 3 a diario, las 2 cápsulas en este caso de Solana, y que haga un descanso en verano. El descanso en verano pues es lo mismo que el antifaz 2 o 3 veces a la semana, un poco para fidelizar al paciente, para que haga su descanso, económicamente también descansa de la compra del omega 3 y para que en verano no esté pendiente y luego lo retome en el invierno. Pero podría aplicársele el tratamiento o aconsejarle al paciente el tratamiento sine die, es decir, a diario siempre, salvo que cambie drásticamente su dieta y nadie la cambia. Bueno, actualmente la enfermedad de ojo seco, que es en concreto la enfermedad más frecuente en las consultas de oftalmología, es una enfermedad que tiene 2 características que yo siempre le digo a mis pacientes. Generalmente mis pacientes mujeres, porque casi todas son mujeres, pero también hay a veces varones, y le digo siempre 2 cosas que son 2 cosas malas, y es que usted tiene una enfermedad crónica y que además es una enfermedad que puede ser progresiva, por lo tanto le doy el jarro de agua fría con esas 2 ideas. Pero también le digo que a pesar de eso es una enfermedad que tiene muchísimo futuro, y tiene muchísimo futuro porque los laboratorios están investigando y salen cada vez cosas nuevas que en muchos casos no van a curar el ojo seco, pero sí que hacen que, pues en vez de tener una media de 16 días al mes malos en el caso del ojo seco moderado, pues esos 16 días se transformen en 2 o en 3 días o en ninguno, y eso sería lo ideal. Tenemos actualmente un montón de tratamientos y hay que aplicarlos en función de una escalera terapéutica que nos dice el DIUS-2, que es la Biblia del ojo seco, que hay que utilizar. Y la escalera terapéutica viene a decir que en función de la gravedad del ojo seco utilicemos el tratamiento adecuado a esa escala. Eso parece una perogrullada, pero a veces no se hace, porque hay muchos médicos, incluso oftalmólogos, que dan para el escalón 1, que es el ojo seco incipiente, corticoides. Eso se debe dar en un escalón ya segundo o tercero. Pero tenemos un montón, una panoplia enorme de tratamientos, desde lágrimas artificiales, geles, higiene palpebral, medidas higiénico-posturales, por ejemplo, para trabajar con pantallas, evitar, yo siempre digo a los pacientes que el ojo seco quiere aire quieto, aire limpio y aire húmedo. Luego tenemos antiinflamatorios, suero autólogo, plasma rico en factores de crecimiento, omega 3, la luz pulsada, en fin, tapones lagrimales. Es decir, hay muchísimos tratamientos y eso lo que yo le transmito al paciente es que es una enfermedad con futuro. Hay tratamientos que están en estudio, un montón de ellos, que sabemos los que nos dedicamos a esto, que están en fase 2 y en fase 3. Actualmente, digamos que en mi opinión, lo más actual es, lo más puntero sería la luz pulsada y el tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento. Pero hay una panoplia, repito, muy amplia, por lo tanto al paciente hay que transmitirle que es una enfermedad crónica que puede progresar, por lo tanto hay que tratarla, pero que es una enfermedad que podemos tratar y que podemos mejorar muchísimo su calidad de vida. Bueno, pues para terminar, dar las gracias a la QIT por la invitación, por esta entrevista que ha sido tremendamente divertida, por lo menos por mi parte, y espero que sea útil para la gente que la vea
y sabed, bueno, que estoy aquí en el Centro Médico Concheiro, en Vigo, y que cualquier cosa o cualquier duda que tengáis, pues bueno, me la podéis consultar, nada más.